Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker. Hoy tengo preparado un sermón con un título muy largo. Casi no cabe aquí, ¿verdad? Pero vamos a comenzar en Efesios 1:7. Efesios 1:7, y mientras que estás buscando Efesios 1:7, leo lo que tengo aquí. La sangre de Jesús, la mecánica de la salvación o el objeto de nuestra fe. Ok, muy largo, ¿verdad? El título. Pero eso es algo, para mí, importantísimo. Quizás el sermón más importante que he dado en toda mi vida. Porque quiero hablar de la sangre de Cristo. Y también quiero mostrarte cómo muchas iglesias hoy en día ni predican la verdad. Ni saben lo que es la verdad. Y lo que ellos omiten es horrible. Y ellos dicen que son cristianos. Y yo tengo que preguntar, ¿son cristianos de verdad? Porque omiten o olvidan estas cosas. Entonces, Efesios 1:7, yo recibo muchos correos electrónicos de gente que viven aquí en los Estados Unidos, pero también alrededor del mundo. Y ellos dicen, yo no reconozco mi país. El mundo ha cambiado, todo es diferente, estamos en un gran desastre y el gobierno es el problema porque todo lo que está haciendo está pues haciendo todo más peor. Y yo digo, sí, yo veo también esto, pero yo no quiero enfocar en las cosas seculares. Yo pienso personalmente que el problema está en la iglesia. Es un problema que espiritual. Entonces lo que yo veo es muchas iglesias de hoy no están predicando lo que deben predicar. Y esto es de la sangre de Cristo Jesús. Vamos a Efesios 1:7 y ahí vamos a leer, en el cual tenemos redención por su sangre. La remisión de pecados según las riquezas de su gracia, según la palabra de Dios. Entonces miramos a Jesucristo. Y Él murió en la cruz. Y sabemos que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pero la Biblia dice aquí, por su sangre. Y qué importante es, por su sangre. Quiero poner aquí esas palabras, por su sangre. Qué interesante como dice la Biblia. Es por su sangre. ¿Por su sangre qué? Por su sangre recibimos ¿qué? Perdón de pecados. Muchas religiones en el mundo de hoy hablan de perdón de pecados, pero no enseñan, en ninguna manera, no enseñan de cómo recibir el perdón de los pecados. Y qué triste. Hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos y que hablan de la sangre de Cristo. Pero aunque que mencionan la sangre de Cristo, no están predicando cómo ser salvo por la sangre de Cristo. Están enseñando otra cosa. Muchos hablan de la sangre, pero nunca dicen que la sangre debe ser el objeto de nuestra fe. Muchos de ellos están hablando, diciendo, la sangre, sí, la sangre es buena, bueno, que tenía que derramar su sangre Cristo y la sangre hace tal cosa. Pero nunca dicen, y la Biblia dice que nuestra fe debe estar puesto en la sangre. Esto es el problema. Ellos dicen lo que la sangre hace, pero ellos no enseñan cómo recibir el perdón de salvación para recibir lo que la sangre hace. Primero de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos pecados o nos purifica de todos nuestros pecados. Apocalipsis o Revelación 1:5 dice, a Él que nos lavó de nuestros pecados por su propia sangre. Entonces la sangre de Cristo hace muchas cosas. Déjeme poner aquí lo mismo que puse en inglés, ¿verdad? Usualmente predico primero en inglés, después en español. Años atrás, el pastor mío habló de el evangelio
sin sangre. Y dijo, lo que yo veo, según él, es el evangelio sin sangre. Y que hay muchos en el mundo de hoy que están enseñando lo que ellos dicen es un evangelio, pero un evangelio que ni menciona la sangre. Y él dijo, yo quiero predicar el evangelio de sangre. Y el evangelio ensangrentado, quizás el evangelio de sangre. Y él dijo que debemos siempre mencionar y predicar la sangre de Cristo. Porque la sangre no solamente es la mecánica de la salvación, debe ser el objeto de nuestra fe. La sangre hace tal. La sangre, oiga bien, perdona. Hemos leído, ¿verdad? La sangre limpia o purifica la alma. La sangre nos lava de todos nuestros pecados. Y qué importante que entendemos qué es la sangre. Pero la Biblia dice que no solamente hace tales cosas, la Biblia dice que debemos confiar en la sangre de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 3. Y tenemos muchos hoy en día que dicen que son cristianos, que mencionan la sangre y dicen, si uno viene a Cristo para ser salvo, pues está perdonado, limpiado, lavado. Pero ellos no dicen, pero hay que confiar en la sangre para recibir tal. Ellos enseñan otra forma de ser salvos según ellos y después dicen, y ahora esto se pasó. Pero no, la Biblia dice que debemos confiar en la sangre. Y esto es cuando recibimos esto. No es por medio de otra cosa. La cosa que trato de decir es que muchos hoy en día están enseñando otra manera de ser salvo. Menos por su sangre y menos por la fe. Y muchos hoy en día hablan de la mecánica de la salvación. Pero nunca dicen que la sangre es en que debes confiar. Porque debe ser el objeto de nuestra fe. ¿Qué dije? Romanos 3:25, ¿ok? Romanos 3:25, mire lo que dice. Al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Entonces, por la fe en su sangre. Así dice, por la fe en su sangre. ¿Por qué la Biblia dice que debemos poner nuestra fe en la sangre si la salvación no es por la fe en la sangre? Por esto es escrito. Pero en muchas iglesias de hoy enseñan esta verdad que es por la fe en la sangre de Cristo. Algunos hoy en día nunca mencionan que tú tienes que ser salvo por la fe. Y nunca mencionan que es por la fe en la sangre que uno es salvo. Y eso es para mí muy triste. En inglés tenemos versiones nuevas. Igual en español, muchas versiones modernas. Yo las llamo perversiones. Porque cuando uno va a Romanos 3:25 para leerlo, no dice lo mismo. No dice fe en la sangre. Han cambiado completamente las versiones, o sea, perversiones modernas. Y no enseñan que salvación es por la fe en la sangre. La King James, la Biblia en inglés, dice por la fe en su sangre. La nueva King James dice en quien Dios ha puesto como propiciación por su sangre. Después dice por la fe. Y después dice para y más y más. No es que Él es puesto por propiciación por su sangre y por fe. No, es por la fe en su sangre, porque ha cambiado. Porque ellos no quieren que la gente entienda el evangelio correcto. Mira, no voy a leer todos, pero las versiones modernas en inglés cambian el evangelio.
Cambian fe en su sangre completamente. La nueva versión internacional, la perversión internacional, digo. Dios presentó a Cristo como sacrificio de expiación por derramar su sangre. Esto debe ser recibido por fe. ¿Ok? ¿Por fe? ¿Fe en qué? ¿Fe que existe el sol? ¿Fe que existe la luna? ¿Fe en qué? No dice en qué debemos poner la fe, solo dice, Él derramó su sangre y bueno, hay que tener fe. Pero la Biblia misma correcta, la King James, dice, no, por la fe en algo específico. Dice lo que debe ser el objeto de nuestra fe, por la fe en su sangre. ¿Ok? Ve qué importante es esto. Pero probablemente 99% de los que hoy en día dicen que son cristianos, ellos nunca dicen, hay que confiar en la sangre. Yo no sé por qué. Quizás porque tienen una versión moderna que lo cambió. Pero ellos están culpables de predicar un evangelio sin sangre y no el evangelio de sangre. Es que estamos hoy en día, como dice la Biblia, en un tiempo de apostasía. Y esto es muy triste. En inglés usamos la Biblia King James. Aquí tenemos la Biblia de 1611, King James. Y cuando miramos en esto, tenemos un prefacio de los traductores al que está leyendo. Y interesante que hasta en nuestra Biblia en inglés, mire lo que dice. Yo la tengo aquí en amarillo. Dice, el sol de justicia, el sol de Dios que debería venir al mundo, quien Dios ordenó para hacer una expiación por fe en su sangre, dice. Entonces la King James es la única Biblia en inglés que dice que salvación es por la fe en su sangre. Hasta en el principio y hasta en Romanos 3:25. Porque hay otras versiones que quitan y confunden, ¿verdad?, el objeto de nuestra fe. Porque son apóstatas. Y sus textos no son los textos verdaderos. Ellos tienen textos falsos. Hoy en día, entre el cristianismo, otra vez, tenemos muchos evangelios sin sangre. Y muy poco que prediquen el evangelio de sangre. Y que enseñen la diferencia entre la sangre de Cristo y la no puedo decir esa palabra, mecánica de la salvación y el objeto, o sino el objeto de nuestra fe. Nuestra fe debe ser puesta en la sangre de Cristo para ser salvo. Así es lo que enseña la Biblia. Cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, mi predicador dijo, hay que tener fe en la sangre, hay que confiar en la sangre. Escuché eso mucho de él y de otros predicadores. Varios años después, menos escuché esto. Y hoy en día casi nunca escucho de otros predicadores, hay que confiar en la sangre. ¿Por qué han cambiado? ¿Por qué han apartado del evangelio de sangre a un evangelio sin sangre? Muchos hoy en día que dicen que son predicadores ni mencionan la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de apostasía. Muchos hoy en día, ¿sabes qué dicen? Muchos hoy en día dicen, por el bautismo en agua puedes ser salvo. No. Ninguna parte de la Biblia nos enseña que la salvación es por bautizar en agua. Algunas versiones modernas han sido cambiados. Tú puedes ir a 1 de Pedro 3:21 en las versiones modernas y ellos dicen, salvo por agua. No. El texto correcto, la Biblia antigua correcta dice, a la figura de la cual del bautismo corresponde. El bautismo en agua es nada más que una figura de la salvación verdadera. Como uno está bautizado, bajo y sube, esto es como Cristo fue sepultado y resucitó. Pero nosotros no somos salvos por el acto de bautizar en agua. Somos salvos por fe. Y identificamos en agua que sí somos salvos, no para ser salvo. Yo no me bautizo para ser salvo.
Si yo me bautizo es porque yo soy salvo por la fe en la sangre y yo identifico con Cristo. Esto hago como un testimonio a otros para mostrarles si yo sí confié en la sangre de Cristo. Confíe en la sangre de Cristo. Entonces, algunos hoy en día enseñan, la salvación no es por la fe en la sangre. La salvación es por el bautismo en agua. La sangre es solo la mecánica de la salvación. No es el objeto de la fe. Tú no tienes que confiar en la sangre. El bautismo salva y después ya la sangre lo hace. Pero hay que confiar en la sangre. Eso no importa. Enseñan muchos. Y están equivocados. Otros dicen esto. Venid a Cristo. Cristo como quieres. No sé si has escuchado de otros esto. Venir a Cristo como quieres. Y Él te aceptará. Y si tú vienes a Cristo como en cualquier manera que deseas, Él te aceptará. Entonces un pecador puede venir a Cristo sin dejar sus pecados. Un pecador puede venir a Cristo y decir, oh Cristo, soy pecador, ahora te sigo. Y ya es cristiano. ¿Qué tal si viene a Cristo, pero no confía en la sangre? ¿Es salvo? No. Pero en muchas iglesias se oye esto como si fuera el evangelio. Hay que venir a Cristo como quieres. No importa en qué crees. Tú puedes venir a Cristo y ser seguidor de Él. Esto no es el evangelio. Otros dicen, hay que rogar. Hay que rogar la salvación. Entonces hoy en día, a ver si me escuchas, ¿ok? Espero que puedas entender. En inglés era más fácil enseñar la diferencia, ¿ok? Lo que estoy intentando enseñar es esto. Muchos hoy en día que dicen que son cristianos olvidan de predicar, confiar en la sangre. Pero Romanos 3:25, ¿qué dice? Romanos 3:25 dice, es por la fe en su sangre. Entonces la Biblia claramente enseña, esto debe ser el objeto de nuestra fe. Y cuando confiamos en la sangre, en este instante, somos salvos. Pero hay muchos hoy en día que ni predican eso. Ni predican la sangre. Ellos dicen, la sangre no importa, esto era lo que Cristo hizo para salvarnos. Y si aceptamos, no por fe en la sangre, pero de otra forma, si aceptamos, bueno, la sangre nos hace tal. Entonces la sangre es la mecánica de la salvación y no el objeto de la fe. ¿Ok? ¿Me entiendes? Muchos hoy en día dicen, si tú quieres ser salvo, tú tienes que venir a Cristo y pedirle la salvación y decir, por favor, Señor, sálvame. Y ellos dicen, si tú dices, por favor, tú eres salvo. ¿Qué tal si uno viene a Cristo y pide la salvación, rogando, oh Señor, sálvame, pero no tiene fe en la sangre? ¿Es salvo? Yo dogmáticamente digo que no. Porque la Biblia dice, hay que confiar en la sangre. Si solo has venido rogando, pidiendo, oh, por favor, sálvame, y no estás confiando, todavía falta la salvación. Todavía no eres salvo. Otros vienen y otros dicen, hay que orar. Hay que orar la oración del pecador. La oración del pecador. Y hoy en día existe esta enseñanza, que hay la oración del pecador. Y si tú vienes a Cristo y no quieres ir al infierno, tú tienes que venir y decir, Señor, sálvame, te pido, amén. Y esto se llama la oración del pecador. Y ellos dicen, si tú ores esto, tú eres salvo. Ok, otra vez, ¿qué tal si uno hace esto y no confía en la sangre? ¿Tal persona es salva? Claro que no. Mire, hay muchas personas en el mundo que vienen a Dios de boca. Y de boca vienen a Dios. Y con boca ellos dicen, por favor, Señor, por favor, sálvame. Pero la Biblia dice, no es solamente con la boca
tú tienes que confiar de corazón. Entonces, si uno solo de boca pidió la salvación y no había confiado de corazón en la sangre de Cristo, pregunta, ¿son salvos? Según la palabra de Dios, no. Y esto se encuentra en Mateo 15:9. Dios o Jesús habla de gente. Y Él dice, este pueblo con su boca me acerca, pero su corazón lejos está de mí. Si tú vienes solo a Cristo buscando salvación y de boca pidiéndolo, pero no estás confiando de corazón, tengo malas noticias. Todavía eres perdido. Porque no somos salvos por solo decir algo de boca o repetir algo. Somos salvos por confiar en la sangre de Cristo. Pero muchas iglesias ni mencionan, ni hablan de esto. Muchos hoy en día solo van a Romanos 10:13. Y dicen, todos que invocan al nombre del Señor serán salvos. Y ellos dicen, y esto es solo con la boca y nada más. No, la Biblia dice que de corazón. Vamos a Romanos 10 para el contexto. Romanos 10, mire lo que dice versículo 6. Mas la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón. Fe de corazón es que salva, no solo lo que está dicho de boca. Aún más, versículo 8, más, ¿qué dice? Cercana te está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Mucho más, hay que leer 10, 9 y 10 y todo. Leyendo ahí, la Biblia dice que es de corazón uno confía. Y de corazón uno puede creer. ¿Creer en qué? De corazón. Creer en la sangre de Cristo. Pero muchos hoy en día, y muchas iglesias, ellos no enseñan. Hay que poner su fe en la sangre de Cristo. Porque esto debe ser el objeto de nuestra fe. No, ellos dicen, no, venga a Cristo de boca y pedirle la salvación. Muchos hoy en día dicen, pide de Dios. Pide la salvación. Y ellos dicen, cuando uno dice, oh Señor, sálvame, ellos dicen, ahora tú eres salvo. Pero ¿cuándo creíste en la sangre de Cristo? Existen muchos en el mundo de hoy que dicen que son cristianos, que con la boca habían hecho algo y dicho, pero nunca han creído en la sangre de Cristo. Todavía faltan, todavía no son salvos. El otro día estábamos nosotros en una iglesia y un hombre se levantó y dijo algo. Y cuando él dijo esto, yo no sabía qué decir. Yo estuve pensando, qué increíble, qué horrible. Esto me enseña que esa persona ni sabe nada de nada. ¿Cómo puede ser salvo uno en decir esto? Esa persona dijo estas palabras. Yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Sabía nada. ¿Cuándo? Cuando yo fui salvo. O podemos decir cuando yo fui salvo. Esa persona dijo tales palabras. Y cuando yo escuché esto, yo dije a mi esposa, oh no. Esa palabra no está en la Biblia. Esto es una confesión de uno que ni sabe nada de lo que la Biblia dice. Yo no sabía nada cuando yo fui salvo. Tal persona dijo. Yo he escuchado muchas iglesias diciendo lo mismo. ¿Es correcto? Vamos a Mateo capítulo 13. ¿Puede ser salvo uno sin saber nada? Claro que no, porque hasta Romanos 10, otra vez, versículo 17, dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Antes que puede ser salvo uno tiene que oír la prédica del Evangelio. ¿Cómo puede uno confiar en la sangre si nunca ha escuchado que la Biblia dice hay que confiar en la sangre? ¿Cómo puede ser salvo uno por esta forma
si nunca ha escuchado el evangelio predicado, o sea, la sangre y fe en la sangre predicado? Esto es otro evangelio. Y hoy en día enfocan más en la boca que en fe de corazón. Y muchas iglesias hoy en día son perdidas, llenas de gente perdida. Hasta los pastores predicando, hay que venir a Dios por esa forma, no como Dios dijo, por fe en la sangre. Y dicen cosas nefosas como, yo no sabía nada cuando yo fui salvo. Mateo, capítulo, no sé qué dije, pero quiero capítulo 13. Mateo 13:15. La Biblia nos enseña claramente que tú tienes que oír algo y entenderlo de corazón antes que puedes ser salvo por la fe en la sangre. Dice Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hay que oír. ¿Oír qué? El evangelio. El evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Habla de cómo Cristo murió y fue sepultado, resucitó. Habla de todo eso. Cómo derramó su sangre por nuestros pecados. Y Romanos 3:25 dice, ahora para recibirlo es por la fe en la sangre. Tú tienes que aceptar por fe la sangre de Cristo. Debe ser el objeto de tu fe, la sangre. Pero hoy en día predican el evangelio sin sangre. Y dicen, oh, tú puedes ser salvo solo por pedir la salvación y orar conmigo y sin escuchar nada de la sangre. ¿Por qué no predican la sangre? ¿Por qué no predican lo que la Biblia dice? Por fe en la sangre. Aquí tengo una carta. Yo no voy a explicar esto. Expliqué en inglés. Pero donde yo fui al Instituto Bíblico, antes predicaron mucho de la sangre de Cristo y la importancia de confiar en la sangre de Cristo. Pero escuché menos y menos y menos. Ni idea lo que enseñan hoy en día. Pero yo y mi esposa querían apartar, porque escuchamos nosotros más predicación de esta que de poner tu fe en la sangre. Y yo quería pertenecer a una iglesia que predica la sangre y predica lo que la Biblia dice por la fe en su sangre. Yo no sé, yo no tengo en español mis libros. Estos son algunos libros que tengo. La herejía de la oración del pecador. Muchos piensan que la oración misma salva. Eso es herejía. Lo que significa invocar al nombre del Señor. Estos lastimosamente solo en inglés tengo. Pero por años he predicado el evangelio verdadero. Confiar en lo que Cristo hizo. Confiar en su sangre. Pero todavía escucho gente predicando otra cosa. No importa la sangre. Tú no tienes que saber nada. Solo venga a Cristo y decir, porfa, sálvame. Amén. Ya soy salvo porque yo dije y yo pedí. No, esto sí puedes hacer. Pero la salvación viene cuando tú por fe recibes Cristo como tu Salvador por la fe en su sangre. Y la carta que mostré era el pastor antiguo mío explicando esto. Mi papá envió una carta a él diciendo, ¿por qué escucho muchos de su iglesia y de tu universidad que hablan más de esto que de esto? ¿Por qué no mencionan, como antes, fe en la sangre? Y él respondió a mi papá diciendo, mire, yo no predico esto. Yo siempre he dicho, hay que confiar en la sangre. Entonces es importante ver lo que la Biblia dice. Y para mí es triste, muy triste, que estamos mirando muchos hoy en día apartando de lo que la Biblia dice. La Biblia dice hay que confiar en la sangre. Yo personalmente nunca digo a un pecador perdido, hay que pedir la salvación. Yo quiero que mis palabras estén de acuerdo con la Biblia. En vez de decir pide a Dios a salvarte, yo digo confiar en Dios para ser salvo, para recibir la salvación que Él ofrece. Otros dicen eso. Pide a Cristo entrar a tu corazón. Pide a Cristo
entrar tu corazón. Bueno, en ninguna parte de la Biblia encontramos un versículo que dice que la salvación viene aparte de la sangre, pidiendo a Cristo entrar en su corazón. Pero muchas iglesias, esto es todo lo que enseñan para ser salvo. Ellos dicen, pues, ¿quieres ser salvo? Hay que invitar a Cristo a entrar en su corazón. Bueno, invítale. Pero no hay ningún versículo que dice que Él entra porque tú dio una invitación. Yo puedo darte una invitación a venir a mi casa en tal fecha a comer. Pero tú no has venido a comer porque yo di invitación. Si doy invitación, tú puedes decidir sí o no. Y Dios dijo, bueno, gracias por invitarme a entrar en su corazón, pero la invitación yo di. Y la única manera de venir a mí es por mi sangre. Entonces, cuando tú aceptas por fe, yo sí entraré. Pero no por tu pedido, ¿verdad? Efesios 3:17 nos dice que mora Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. ¿Cómo es que entra el corazón del pecador? Por fe. Para mí es una cosa muy triste ver muchos enseñando un evangelio sin sangre. Y hoy en día, si tú vas a muchas iglesias, tú no vas a escuchar lo que la Biblia dice. Hay que aceptar por fe la sangre de Cristo, por fe en la sangre. Esto es lo que la Biblia dice, pero ellos omiten la sangre y dicen, venga a Cristo como quieres. Venga a Cristo y decir, Cristo, quiero ser salvo. Sálvame, amén. Y ellos están diciendo al pecador, tú puedes venir a Cristo en otra manera que la Biblia dice, aceptarlo por fe en su sangre. Para mí es muy triste viendo la apostasía que existe entre el cristianismo. Yo tengo un libro aquí, que es un buen libro, por un hombre que se llama T.T. Martin. Y él vivía en los años 1800 algo. Y él era un gran predicador. Y en su tiempo él tenía que combatir contra los unitarianos. Y los unitarianos dicen que son cristianos, pero su doctrina está muy en contra de la expiación de sangre de Cristo Jesús. Entonces ellos están muy en contra de lo que enseñé hoy. Y lo que enseño es esto. Hay que recibir la sangre por fe. Salvación es por medio de recibir. ¿Ok? Recibir por fe. Y los unitarianos dijeron, no, pues enseñanza que un inocente muere por un culpable, esto rechazamos, dijeron ellos. Para nosotros esto es una enseñanza muy fea y no aceptamos. Y ellos dijeron, para ser salvo, solo pide la salvación de Dios. Y decir, Dios, lo siento, ahora perdóname. Entonces esto era una religión en contra de salvo por la fe en la sangre. Y fueron muy populares. Aquel predicador predicó muy en contra de ellos para mostrar su hipocresía. Y él empezó a hablar del corte. Y él dio una ilustración grande que hasta hoy, pienso yo, es algo que debemos reconocer. Él fue a Hebreos capítulo 2 y versículo 2 para su texto de predicación. Y él predicó de Hebreos 2:2 que dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa de galardón. Esas palabras, justa recompensa de galardón. Y él dijo, mire, la salvación no es solo pedir la salvación. La salvación es aceptar por fe lo que está hecho, la sangre. Y él dio esta ilustración de un corte. No sé si tú has ido a corte, pero él dijo, imagínese el pecador yendo al corte y delante de él está el juez. Y ahí está el juez y ahí está el pecador y él mira ahí
Y ahí está el diablo, el abogado en contra de él. Y el juez dice, ahora vamos a comenzar. ¿Culpable o no culpable? ¿Qué dices? Y el diablo dice, yo digo culpable porque aquí tenemos todos sus pecados, cada uno aquí. Y sin duda está condenado y merece ir al infierno. Entonces yo demando que va al infierno tal persona. Y aquí está el pecador diciendo, es cierto, yo sí debo ir al infierno porque sí soy culpable. ¿Y qué tal si el pecador dice, pues por favor, yo sé que sí soy culpable, por favor te pido que me das perdón, ¿ok? Ahora, adiós, me puedes dar libertad y solo por mi pedir, pido, lo siento mal, otra vez no lo hago, te pido juez, por favor, perdóname, amén. En este lugar, en un corte, el criminal está perdonado porque él pidió y dijo lo siento. No. Si el juez dice, ok, porque tú pediste, está bien, tú puedes ir, adiós, ya no más, ya no más. Ahora, si el juez hace esto, el juez ahora es criminal. Porque el juez tiene que obedecer la ley. Y la ley dice, como dice en Hebreos 2:2, hay que ser una justa recompensa de galardón. Cuando uno hace mal contra la ley demanda que uno paga por esto. Entonces el pecador tiene que pagar. Esto es el pago de Cristo, ¿ok? Pero imagínense si entró Jesucristo en este corte. Y Jesucristo dijo, espere juez, yo estoy aquí para defender tal persona. Y juez, tú sabes que hicimos nosotros un acuerdo. La ley demanda que alguien paga por este crimen. Y tú recuerdas que casi 2000 años atrás, yo vine juez. Y yo hablé contigo y yo dije, si yo lo pago, ya está satisfecho la ley. Y el juez dijo, sí, la ley estaba satisfecho porque había una justa recompensa. Y Jesús dijo, entonces si uno viene al corte y pide lo que yo hice y dice, mire, yo acepto el pago de Jesús. Ahora, juez, son perdonados, son justificados. Y el juez dijo, sí, porque la ley demanda que alguien paga y si tú pagas, entonces ya está pagado. Ok, ya está pagado. Entonces aquí viene el pecador. Y Jesús dijo, no digas culpable, no digas no culpable. Solo digas, yo acepto el acuerdo que mi abogado hizo con el juez. Y cuando tú aceptas, el juez va a decir, ok, estás libre. Ok, puedes salir. Porque según la ley, ya ha pagado este crimen. Así es la salvación. Somos salvos cuando recibimos el pago de Cristo, el acuerdo, podemos decir. Y si tú aceptas el acuerdo que Cristo hizo, tú puedes ser salvo y libre de todos los pecados. Pero si uno va al corte y pide al juez, juez, invoco en tu nombre, juez, por favor, juez, no quiero pagar. El juez no puede darle libertad. El juez tiene que decir, no, la ley demanda. Entonces yo no puedo quebrantar la ley, yo, el juez, por soltarte. Hay que hacerlo legítimamente, hay que hacerlo todo según la ley. Bueno, Cristo hizo una manera por medio de la ley, aceptar lo que Él hizo. Esto era el acuerdo con el juez. Y si aceptamos su sangre, que era el pago por nuestros pecados, el juez dice, ok, ¿aceptaste? Sí, acepto. Ok, entonces la ley dice satisfecho, porque ya está pagado. ¿Me entiendes? Muchos en el mundo de hoy ni entienden eso. Muchos están en este lado pidiendo del juez perdón, pero nunca han aceptado el acuerdo. Nunca han aceptado el pago de Cristo. Nunca han aceptado la sangre para ser salvo.
Y ellos están pensando, yo merezco ir libre porque yo pedí del juez perdón. El juez no puede perdonar. Tú tienes que aceptar el acuerdo que hizo el juez con el abogado Jesús. Y cuando aceptas por fe, esto es cuando eres salvo. Amén. Esto es buena ilustración de salvación. Otra ilustración de salvación. Había un documentario que salió ya 2 años atrás, más o menos. Y en este documentario los arqueologistas, no sé si estoy diciendo los que quieren estudiar la arqueología, ¿ok? Archaeologist en inglés. Ellos han descubierto en Galilea, donde vivía Cristo, los costumbres de cómo casarse en el día de Jesús. Y dice que en aquel día el costumbre era así. Si un hombre quería casar con una mujer, él fue y tomó un vaso, o taza podemos decir, y puso ahí vino. Bueno, no fermentado, ¿verdad? Era jugo de uva. Y él públicamente salió en la calle con todos mirando y él dio así. Aquí está el vino. Aquí está el jugo rojo, podemos decir. Yo quiero casar contigo. Yo lo ofrezco. Ahora, ¿qué haces? Y según el costumbre, si la mujer quería a él y quería aceptar y casar con él, ella lo tomó y lo tragó. Todo. Y esto, en los ojos de los testigos oculares, mostró que ella sí está diciendo, sí, ya quiero casar contigo. Qué buen ejemplo de salvación. Jesucristo viene, Jesucristo tiene la copa de su sangre, salvación, ofreciendo, ¿aceptas mi sangre o no? ¿Y qué tal si uno dice, no, yo no quiero casar contigo, no lo acepto? No. Pero si uno dice, sí, yo lo recibo. Es un tipo de fe. Sí, yo lo recibo. Yo lo tomo. Yo lo traigo. Yo lo acepto. Salvación es por aceptar por fe. No es por pedir. No es por rogar. No es por orar. Ahora, uno puede ser salvo cuando está orando si a la misma vez por fe acepta la sangre. Pero muchas veces uno repite una oración y solo dicen, Señor, quiero ser salvo, sálvame, amén. No dicen, Señor, yo acepto por fe y yo confío en tu sangre para salvarme. No dicen así. Entonces la oración misma no es que salva. La salvación es por fe. Y yo quiero que todos entiendan que hay que aceptar. Hay que aceptar lo que ofrece Dios. Hay que aceptar el perdón. Hay que aceptar la sangre por la fe. Esta es lo que la Biblia enseña. Vamos a Romanos, más versículos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Versículo 11. Romanos 5, 11. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Esa palabra, reconciliación. También en español podemos usar expiación. Expiación de sangre. En inglés, esa palabra es atonement. Y atonement es la palabra que usamos en hablar de la sangre derramada de Cristo como el pago hecho para salvarnos. Entonces, expiación de sangre. Entonces, leímos este versículo. ¿Qué estamos leyendo? Él está diciendo, nosotros hemos recibido la reconciliación. Hemos recibido la sangre para ser reconciliado con Dios. Entonces, tú tienes que aceptar la sangre. Tomar por fe. Tomarla por fe. Aceptar la sangre de Cristo. Mi pregunta es, ¿has aceptado tú la sangre de Cristo? ¿Sí o no? Algunos me dicen, pues yo fui bautizado. ¿Qué importa? ¿Aceptaste la sangre? Pues yo venía a Cristo y
Yo le pedí a salvarme y bueno, yo pedí a Cristo entrar en mi casa. Ok, ¿qué importa? ¿Confiaste? ¿Cuándo era que confiaste tú en la sangre de Cristo? La Biblia dice que fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedes confiar en algo de que nunca has escuchado ni entendido? Hoy es el día de salvación. Hoy es un buen tiempo a aceptar. Es común que muchos hacen esto sin confiar. Pero no es cuando uno hace tal cosa que es salvo. Es cuando uno por fe recibe el acuerdo. Recibe la sangre por confiar en la sangre de Cristo. Hablamos ahora de justificación. Justificación. La justificación es la salvación. Y el apóstol Pablo habla de la justificación o la salvación. Y dice que somos justificados por tres cosas. Romanos 3:24, Romanos 3:28 y Romanos 5:9. Mire lo que la Biblia dice. Justificados. ¿Okay? Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces somos justificados por la gracia. ¿Ok? Justificados, versículo 28, en esta forma. Así que concluimos el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. No es por obras. Ahora Romanos 5:9. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por la sangre. Somos justificados por la gracia y por la fe. Como dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por la fe. No de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, por la gracia, por la fe. ¿Fe en qué? Romanos 3:25 dice: fe en su sangre. Entonces, lo más claro, la manera más clara explicar la salvación o la justificación es: somos salvos, ¿cómo? Somos salvos por la gracia de Dios, por nuestra fe en la sangre de Jesús. Amén. Esto es como ser salvo. Justificado por la gracia, por la fe, por la sangre. Por la gracia de Dios, por nuestra fe en la sangre de Jesús. Entonces mi pregunta es: ¿has tú confiado en la sangre de Jesús? Porque si no, pues quizás tú no eres salvo. La Biblia dice: por la fe en su sangre. Yo voy a seguir la Biblia. Yo voy a enseñarlo como la Biblia dice, no como los hombres dicen. Es común mirar un predicador en cualquier lugar, en internet, en YouTube, en televisor, en la radio. Y muchos de ellos dicen: ahora si tú quieres ser salvo, ore conmigo. Señor, soy pecador, sálvame, amén. Amén. Ok, ahora tú eres cristiano. ¿Dónde había la sangre mencionada? ¿Dónde en esto dijo él lo que la Biblia dice? Y ahora hay que recibir por fe. Hay que poner su fe en la sangre de Cristo. No existe. Entonces yo veo muchos que dicen que son cristianos que ni son. Ni son cristianos. Y muchos hoy en día que no saben nada de cómo recibir la salvación. Y están culpables de... Muchos de ellos, cuando yo empiezo a hablar de la sangre, ellos dicen: la sangre, sí, Cristo derramó su sangre. Esto es la mecánica de la salvación. Esto es algo que Él tenía que hacer. Pero ahora podemos ser salvos por esta forma. No. Él sí tenía que hacerlo. Y Él dice: ahora esto debe ser el objeto de nuestra fe. Hay que confiar en la sangre de Cristo. Voy a terminar con 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos.
desmayamos. Antes hemos renunciado a las cosas encubiertas de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, mas por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Yo he tomado la decisión en mi vida, en mi ministerio, decirlo como la Biblia lo dice. Yo no digo a nadie, solo pide a Dios salvarte. Yo digo, confiar en la sangre para ser salvo. Acéptelo por fe, por creer. Porque uno puede pedir de Dios la salvación como tal criminal pidiendo al juez, oh, por favor, suéltame, suéltame, oh, lo siento, suéltame. Pero si no había tomado el acuerdo, si no está confiando en la sangre, todavía están perdidos. Yo quiero predicarlo como la Biblia dice y enfocar en qué exactamente debe ser nuestra fe. Y nuestra fe debe ser puesta en la sangre derramada de Cristo. Así es la salvación. Bueno, muchos hoy en día pues son perdidos todavía, porque ellos no están mirando el evangelio correcto. Como dice el versículo 3, y si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierdan es encubierto, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, a nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó resplandecer la luz de las tinieblas, es el que ha resplandecido de nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces yo quiero ser fiel y predicar la luz del evangelio. Y predicar el evangelio ensangrentado, o sea, el evangelio de sangre. Y no olvidar enseñar lo que la Biblia dice. Hay que confiar en la sangre. Es la sangre de Cristo que salva. No solamente es la mecánica de la salvación, pero sí, es cierto, la sangre es que salva. Pero es el objeto de nuestra fe. Y en la sangre debemos poner nuestra confianza. Debemos creer, debemos poner nuestra fe en la sangre de Cristo Jesús. Esto es cuando somos salvos, según la palabra de Dios. Entonces, ¿eres salvo tú? ¿Has aceptado la sangre? ¿Has recibido la expiación de sangre? ¿Has confiado en lo que Cristo hizo? ¿O estás en este lado creyendo en una cosa que existe? Muchos de boca vienen a Cristo. Pero la Biblia dice no, es de corazón. Hay que aceptar por la fe en su sangre. Gracias por escuchar este sermón. Espero que fue una bendición. Espero que pudiste entender lo que trato de explicar. Que algunos hablan de la sangre, pero no entienden. Mal entienden la salvación. Piensan ellos que es la mecánica de salvación, que Cristo derramó su sangre. No aceptan ni entienden lo que la Biblia dice, que la salvación es por fe en la sangre. Esto es el evangelio de sangre. Debemos todos los cristianos predicar eso, no el evangelio sin sangre. Espero que fue una bendición y que entendiste. Y espero que tú eres salvo. Espero que has aceptado. Porque si no, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no ahora aceptas? Tú puedes orar, pero la oración no es que salva. La oración debe ser como esto. Señor, yo sí acepto. Y ahora mismo confío en la sangre. Yo pongo mi fe en tu sangre. Y yo te acepto. Gracias por haberme salvado. Amén. Porque la Biblia dice que somos salvos por la fe, no por las obras. Y otra vez, no es la oración misma que salva. Es cuando viene de corazón. Y es cuando de corazón confías. ¿Entiendes?
Bueno, nunca nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. ¿Puede orar conmigo? Solo diga: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra a mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Amigos, si hicieron esta sencilla oración, creemos que nacieron de nuevo. Busque una iglesia que enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y le llevará a lugares que nunca has soñado.